Dice que cuando Josué estaba cerca de la ciudad de Jericó, miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Josué se acercó y le preguntó: ¿eres amigo o eres enemigo? Ninguno de los dos contestó. Soy el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué cayó rostro en tierra ante él con reverencia y le dijo: estoy a tus órdenes. ¿Qué quieres que haga tu siervo? Y el comandante del ejército del Señor contestó: quítate las sandalias porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué hizo lo que se le indicó. Quiero que vayas ahora al capítulo 6 de Josué, capítulo 6 de Josué. Y vamos a leer el versículo 1 al 5 y luego leemos el capítulo 10. Esta fue la caída de Jericó, de la ciudad de Jericó. Dice: ahora bien, las puertas de Jericó estaban bien cerradas, porque la gente tenía miedo a los israelitas. A nadie se le permitía entrar ni salir, pero el Señor le dijo a Josué: te he entregado Jericó a su rey y a todos sus guerreros fuertes. Tú y tus hombres de guerra marcharán alrededor de la ciudad una vez al día durante 6 días. 7 sacerdotes caminarán delante del arca. Cada uno llevará un cuerno de carnero. El 7º día marcharán alrededor de la ciudad 7 veces mientras los sacerdotes tocan los cuernos. Cuando oigas a los sacerdotes dar un toque prolongado con los cuernos de carnero, haz que todo el pueblo grite lo más fuerte que pueda. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y el pueblo irá directo a atacar la ciudad. El versículo 10, Josué capítulo 6, versículo 10, dice más instrucciones. Alguien diga más instrucciones. Dice: no griten, ni siquiera hablen, ordenó Josué, que no salga ni una sola palabra de ninguno de ustedes hasta que yo les diga que griten. Entonces griten. ¿Qué tal si oramos antes de nosotros entrar a esta palabra? Señor Jesús, te damos gracias. Señor, gracias por este privilegio, Dios, de estar aquí frente a tu pueblo, Dios, para traer esta palabra. Te pido, Señor, que tú unjas mis labios y que este mensaje pueda llegar, Señor, a los corazones y a las mentes de tus hijos con la intención, Señor, que tú diseñaste, Señor, para que llegara. Nos ponemos en tus manos para que tú nos uses en el dulce nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pueden sentarse. Esta historia de Jericó, esta historia de las murallas, es la historia central de esta serie que hemos traído, que le hemos llamado Pelea. Y aquí en esta porción bíblica que acabamos de leer, encontramos al pueblo de Dios, encontramos a Israel, que se le ha entregado su promesa, que Dios le ha entregado la tierra prometida que Él dijo que le iba a dar. Y ahora ya cruzaron el río Jordán y ahora están en el proceso de obtener, en el proceso de poseer lo prometido. ¿Cuántos saben que hay un proceso? ¿Cuántos saben que Dios promete? Dios hace promesa, pero hay un proceso para nosotros obtener esa promesa. Y ahí se encuentra el pueblo de Israel. Inmediatamente que llegan a la ciudad, inmediatamente que llegan a la promesa, lo primero que se encuentran es ¿con qué? Se encuentran con Jericó, una ciudad imposible de conquistar, una muralla imposible de tumbar. Le decíamos la semana pasada mientras el pastor predicaba que esta muralla no era cualquier muralla. Esta era una muralla que tenía 50 pies de profundidad, tenía 50 pies de altura, una muralla que cualquiera se para al frente y dice: esto es imposible tumbarlo. ¿Alguien aquí ha visitado el Morro? Esas murallas que son impresionantes, que protegen la ciudad. Pues esta ciudad de Jericó tenía unas murallas sorprendentes. Y no solamente eran una, eran 2 murallas. 2 murallas de 50 pies de profundo, 50 pies de alto. Entre cada muralla habían 15 pies de distancia. Quiere decir que si tú lograbas pasar la primera muralla, ¿cuántas veces han sentido así? Que tú cruzas una muralla y de momento te encuentras con otra. ¿Alguien la ha pasado? Pues así era la ciudad de Jericó. Y ahí se encuentra el pueblo de Dios, bajo una promesa, bajo una palabra.
Y muchas veces a nosotros nos pasa así. A veces en la vida tú te vas a encontrar en situaciones que aparentemente son imposibles. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? A veces quizás te estás enfrentando a situaciones que tú dices, de esta no me saca nadie, esto no tiene solución, de aquí no hay nada que podamos hacer. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Y a veces nos encontramos en situaciones que aparentemente son imposibles. Puede ser en situaciones en nuestras finanzas, pueden ser situaciones en nuestra familia, pueden ser situaciones en nuestras circunstancias de la vida, pueden ser malos hábitos que tenemos. Y llevamos años tratando de cambiar los hábitos, pero es como que estamos parados frente a una muralla de 50 pies de profundidad y 50 pies de altura. Yo vengo a decirte que si tú te encuentras hoy parado frente a una muralla, que si tú te encuentras parado frente a una situación que te parece que es difícil, yo vengo a decirle a alguien, no es el tiempo de tú rendirte, no es el tiempo de tú retroceder, no es el tiempo de tú decir no puedo más, no es el tiempo, alguien que escuche lo que estoy diciendo, no es el tiempo para tú rendirte y virar para atrás. Estamos hablando bajo el título Guerreros Adoradores. ¿Cuántos son guerreros? ¿Cuántos son adoradores? Pero para nosotros llegar a ese momento, ¿qué hacemos, pastor? En ese momento que yo estoy frente a esa muralla, ¿qué hacemos en ese momento que la situación parece difícil, que la situación parece que no puedo ganarla, que parece que es más grande que yo? ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Yo vengo a decirte que lo que tú necesitas para vencer ese muro, ese obstáculo que parece imposible, es un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios. Josué tuvo un encuentro con Dios en el versículo 13. Dice que cuando Josué estaba cerca de la ciudad, dice que él miró arriba. Cuando él estaba frente a la muralla, dice que miró arriba y vio a un hombre parado. Un hombre que tenía una espada. Un hombre que estaba ahí y él comienza a hablar con este hombre y quizás él no entendió realmente quién era. Y dice que le preguntó, ¿tú eres mi amigo o tú eres mi enemigo? Alguien se ha enfrentado a una situación así que si no sabe si va a ayudarlo, si le va a perjudicar y no sabe cómo actuar con ello. Y fue en ese momento que Josué, parado frente a la muralla, parado frente a su obstáculo difícil, fue en ese momento donde Josué tuvo un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios. Y Josué ve que el ángel tiene ya la espada desvainada. Y Josué ve a este hombre que está listo para acción. Y Josué cuando ve a este hombre, él ve a un hombre que está listo para pelear una batalla. Y en ese momento, en ese encuentro que Josué estuvo en ese momento, en su momento difícil, ahí fue donde Dios le afirma a Josué que Dios está en control. Que Dios está en control. Hoy Dios quiere decirle a alguien este día, la situación que tú sientes que quizás está por encima de ti, la situación que tú sientes que quizás quiere aplastarte. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Que enfrentamos situaciones que sentimos que está por encima de nosotros, que nos quiere aplastar. Hoy Dios quiere decirle a alguien, yo tengo esa situación bajo mis pies. Ya yo aplasté esa situación. Por más grande que se vea, por más grande que tú pienses, por más invencible, Dios está diciendo, ya yo vencí tu situación, ya yo vencí tu batalla. ¿Cuántos dicen amén? Ya Cristo tuvo la victoria por nosotros. La palabra dice que su victoria nos hace a nosotros victoriosos. ¿Cuántos dicen amén? Que porque Él venció la muerte, nosotros vencimos la muerte. Un encuentro con Dios es importante en las situaciones que nosotros enfrentamos. La semana pasada hablábamos que todos enfrentamos situaciones diarias. ¿Cuántos tienen luchas diarias? Levanten los pies, Todos tenemos situaciones diarias. Y la semana pasada te decíamos que hay diferentes aspectos, que hay cosas que tenemos que entender de nuestras situaciones. Tenemos que entender que cada situación, que cada batalla, que cada pelea tiene un aspecto espiritual. Y no podemos ignorar eso. Que hay un aspecto de disciplina en cómo nosotros enfrentamos nuestras luchas. Que tenemos que aprender a luchar con una mentalidad de victoria como que ya Cristo ganó por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tenemos un encuentro con Dios, iglesia, nos damos cuenta que sin Él no somos nada.
Cuando tú tienes un encuentro con Dios, te das cuenta que esto no se trata de tus fuerzas. Cuando tú tienes un encuentro, por esto es importante nosotros en nuestras luchas diarias, nosotros entender que encontrarnos con Dios es tan importante. Porque nos damos cuenta de que Dios está con nosotros. En los momentos difíciles es cuando más tú necesitas saber que Dios está ahí. ¿Cuántos dicen amén? En los momentos difíciles que no sabemos qué hacer es cuando más tú necesitas ver algo de Dios. Es cuando más tú necesitas escuchar algo de Dios. Y son esos momentos difíciles que Dios se aparece. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuando tienes un verdadero encuentro con Dios, iglesia, tú aprendes. Y esto fue lo que le pasó a Josué. Cuando él tuvo ese encuentro, quizás la muralla lo sorprendió, pero al él tener este encuentro, cuando tuvo este encuentro, él entendió, ok, aquí Dios está en control. Porque cuando tú entiendes ese encuentro, que tú aprendes a confiar en Dios. Tú aprendes a rendirte todo lo que tú eres a Dios. ¿Cuántos quieren ganar sus batallas? ¿Cuántos quieren ganar sus batallas diarias? Aprende a rendirte a Dios. Aprende que en ese encuentro con Dios, cuando tú tienes ese encuentro, iglesia, tú jamás eres el mismo. Yo no sé si alguien es testigo de eso. Alguien que haya tenido un encuentro con Dios y dice, desde que yo me encontré con Cristo, yo jamás he sido el mismo. Eso es lo que la Biblia le llama el nuevo nacimiento. Eso es lo que el libro de Juan habla, que dice, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo, ese encuentro no puede ver el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren ganar sus batallas? ¿Cuántos quieren ganar sus batallas? Pues para vencer y ganar tus batallas necesitas tener un encuentro con Dios. Un encuentro con Dios que va a cambiar tu manera de pelear. Un encuentro con Dios que va a cambiar tu manera de ver las cosas. Un encuentro con Dios que va a cambiar tu manera de enfrentar tus situaciones. Un encuentro con Dios que te va a empujar a tú actuar diferente. Porque eres nuevo. Porque eres nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, ¿es qué? Nueva criatura. Josué, frente a su mayor obstáculo. ¿Cuántos saben que una muralla de 50 pies es un obstáculo? Y Josué, frente a su mayor obstáculo, tuvo ese encuentro con Dios. Y mientras yo me preparaba, yo pensaba y decía, wow, la verdad es que para la mayor parte de los creyentes conocieron a Jesús, tuvieron un encuentro con Jesús, tuvieron una experiencia con Jesús en el peor momento de su vida. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Que nos encontramos con Jesús cuando estamos en medio de un divorcio, nos encontramos con Jesús en medio de una enfermedad, nos encontramos con Jesús en medio de una tragedia, nos encontramos con Jesús en medio de una pérdida de un familiar. Y la verdad es que cuando Dios se muestra en nuestras vidas, muchas veces la revelación de Dios viene en el peor momento de nuestra vida, en el momento más difícil. ¿Alguien es testigo de eso? Que dice, cuando yo estaba más bajo en la adicción, ahí fue que llegó Cristo, ahí fue que me encontré con Cristo. Porque cuando tú tienes un verdadero encuentro con Dios, es como que tú te das cuenta de que tú dependes de Él. Es como que tú dices, ya yo traté todo, ahora voy a confiar en Dios. Y es ahí precisamente donde Dios te quiere tener. Frente a tu obstáculo, te das cuenta de lo que quizás te quiere impedir, lo que quizás te quiere destruir, te das cuenta que ya Él lo venció por ti. Y tú tienes que llegar a un momento en tu vida, iglesia, que tú confíes de que ya Dios ganó tu batalla. Que tú confíes que ya Dios peleó la batalla por ti. Que en ese encuentro con Dios, cuando tú estás en esa posición que tú dices, yo no puedo con esta muralla, yo no puedo con esta situación, yo no puedo con esta adicción, y es precisamente en ese lugar donde Dios te quiere tener. Y cuando tú estás a ese lugar, ahí es que entra la gracia de Dios y comienza a trabajar en tu corazón. Ahí es que entra la gracia de Dios y comienza la transformación. Ahí es que entra la gracia de Dios y comienza a sacar cosas, heridas que hay en el corazón, a transformar tu corazón. ¿Cuántos dicen amén?
Versículo 14, ninguno de los dos le contestó el hombre que estaba al frente de él. Le dijo, soy el comandante del ejército del Señor. El hombre que Josué vio delante de él, con la espada desvainada, listo para la acción, listo para pelear, se identifica. Y se identifica como el comandante del Señor. Muchos piensan que el mismo que se apareció era Jesús en ese momento. ¿Y qué hizo Josué? Josué se postró ante él. Josué reconoció y Josué se postra a él en adoración. Alguien diga guerrero de adorador. Guerrero adorador. Josué reconoce que a frente de él está la presencia de Dios y su reacción fue adorar. Su reacción fue humillarse. Su reacción fue reconocer la presencia de Dios. Tiene que llegar el momento que estamos frente a nuestra situación que parece que es difícil, pero que nosotros experimentemos la presencia de Dios y nosotros lo enfrentemos como guerreros adoradores. ¿Cuántos dicen amén? Porque la adoración hace algo peculiar en nuestras vidas. Cuando adoramos, nuestra adoración es para Dios. Amén. Pero la adoración hace algo peculiar en nosotros, que mientras nosotros adoramos a Dios y exaltamos a Dios, nosotros estamos entrando en un nivel de sumisión. En un nivel de sumisión. Alguien diga sumisión. Yo sé que es difícil someterse. Hay un dicho que dice, dime con quién anda y te diré quién eres. ¿Alguien lo ha escuchado? Pues yo vengo a decirte hoy, dime a lo que tú adoras y yo te diré a lo que tú te sometes. Dime lo que te impresiona y yo te diré a lo que tú te sometes. Un verdadero encuentro con Jesús te lleva a esa humillación. Cuando tú te encuentras con Jesús, un verdadero encuentro con Dios te lleva a esa adoración voluntaria. Te lleva a caer de rodillas, te lleva a humillarte, te lleva a adorar, te lleva a entender que tú estás adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos saben que le servimos? Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es precisamente en ese momento de humillación, donde tu corazón comienza a cambiar, tu corazón comienza a ser transformado y ya tu corazón, de momento te das cuenta que tu corazón no es el mismo. Cuando tú tienes ese encuentro con Dios, tu corazón cambia, tus intereses cambian, tu manera de vivir cambia. Ahora el dinero no es lo más importante para ti. Ahora cuando Dios comienza a trabajar en el corazón, ahora los amigos no es lo más importante para ti. Ahora cuando comienzas en esa humillación, en adoración, ahora tus planes no son tan importantes como el Dios que tú estás adorando. Porque ahora tú estás adorando a Jesús. Ahora tú estás reconociendo su presencia y ahora Dios es más importante que cualquier cosa. Y es el lugar donde nosotros necesitamos estar precisamente si queremos vencer la muralla que está frente de nuestro. Yo no sé qué muralla está frente de ti en este día, pero hay una muralla, hay un encuentro que necesitas para vencer esa muralla. Porque esa muralla no se cae con tus fuerzas. ¿Cuántos se acuerdan del septiembre 11? Septiembre 11 del 2001, ¿cuántos se acuerdan? Ese día, esta nación, Estados Unidos de América, tuvo un encuentro con el terrorismo. Y te traigo esto para que tú entiendas el impacto de tener un encuentro. Ese día, esta nación tuvo un encuentro con el terrorismo. Y ese día, el corazón de esta nación cambió. Ese día no habían blancos, no habían negros, ese día no habían republicanos, ese día no habían demócratas, ese día todos éramos americanos. Cuando tú tienes un encuentro, algo cambia en ti. Y ese día en esta nación hubieron doctores, hubieron cirujanos, hubieron maestros, hubieron ingenieros que abandonaron su carrera, que abandonaron su familia, se enlistaron en el ejército de esta nación para luchar con quien fuera, porque ni teníamos claro con quién íbamos a luchar. Y lo mismo sucede cuando tú tienes un encuentro con Dios.
La impresión es tanta que cuando tú tienes un encuentro, y estoy hablando de un encuentro verdadero con Dios, cuando tú tienes ese encuentro con Dios, la impresión es tanta en tu corazón que algo en ti cambia en tu corazón. Ahora tú no ves las cosas de la misma manera. La reacción de tu corazón, ahora tu corazón reconoce la grandeza de Dios. Ahora tu corazón reconoce la majestad de Dios. Y ahora tu corazón se transforma y todo lo que quiere adorar es a Dios. Y por eso es importante nosotros tener ese encuentro con Dios. Porque como iglesia, no te equivoques, como iglesia no somos un ejército religioso. La iglesia no es un ejército religioso. La iglesia es la reacción de un encuentro con la grandeza de Dios. El creyente es una persona que reacciona al encuentro que tuvo con Dios. Por eso es que todos los días, alguien diga todos los días. Por eso es que todos los días debemos buscar ese encuentro con Dios. Y hay personas que han tenido un encuentro con Dios. Y hay personas que le sirven a Dios basado en un encuentro que tuvieron con Dios. Yo vengo a decirte en este día que tú hagas parte de tu oración todos los días. Que tú digas, Señor, hoy yo quiero un encuentro contigo. Hoy yo quiero un encuentro que impresione mi corazón. Hoy yo quiero un encuentro que impresione mi manera de ser. Porque ese encuentro diario con Dios va a provocar una reacción en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren vivir impresionados de Dios diariamente? Pues Dios quiere impresionarte todos los días. Dios quiere impresionarte todos los días. Dios quiere tener ese encuentro contigo. No importa cuán difícil sea tu batalla. No importa cuán difícil o imposible se vea tu muralla. No importa cuán oscura sea tu noche. No importa cuán grande sea tu muralla. Tú sabes que Dios es más grande. Que Dios es más grande. ¿Cuántos saben que Dios es más grande? Dale un aplauso al Dios grande. Pastor, ¿cómo yo puedo tener ese encuentro con Dios diariamente? Hay maneras prácticas. Hay maneras prácticas para nosotros encontrarnos con Dios diariamente. Maneras prácticas que vamos a tener ese encuentro con Jesús. Te dije que nuestras luchas tienen un aspecto espiritual, pero también tienen un aspecto de cosas prácticas que podemos hacer. Para los que están tomando notas, 4 cosas que puede hacer. Leer la palabra de Dios. Escudriñar la palabra, escucharla, leerla, escribirla, ponerla en las paredes, llenarte de la palabra de Dios. Número 2, orar sin cesar. Yo sé que orar para mucha gente suena como algo aburrido, pero la oración no tiene que ser algo aburrido. Lo que te estoy diciendo, lo que dice la palabra de Dios, que dice orar sin cesar, que lo que está diciendo es que tú tengas conversaciones con Dios. Que mientras tú estás en el carro, tú le hablas a Dios. Que mientras tú estás en el carro, tú hagas lo que hizo Josué. Comenzó a hablar, le dijo, ¿tú eres mi amigo o tú eres mi enemigo? ¿Esto es una bendición o esto es para que yo lo pelee? ¿Cuáles son las instrucciones? Comienza a orar. Comienza a crear una vida de oración, una vida de conversación con Dios. Número 3, demasiado importante, conéctate con tus hermanos. Conéctate a la iglesia. Es una mentira del mismo infierno de personas que creen que la iglesia, las relaciones de iglesia te hacen daño. Es una mentira del infierno. ¿Sabe que hay gente que le sirve a Dios y viene a la iglesia de esa manera? Y le dice, yo voy a la iglesia pero me voy rápido porque no quiero meterme en problemas con nadie. Eso es una mentira del infierno. Ese es el mismo diablo tratando de desconectarte del cuerpo de Cristo. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Y si tú quieres vencer las murallas que tú estás enfrentando, las situaciones que quizás llevas años enfrentando la misma situación, escucha las instrucciones. Busca de Dios, lee la palabra, ora, conéctate y busca una manera de servir. No te encierres. A veces nos encontramos con situaciones en nuestra vida y lo primero que hacemos es que nos encerramos. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Lo primero que hacemos es que nos separamos de la congregación, nos separamos de la iglesia, nos separamos de los hermanos. Aprende a conectarte. Si queremos ganar nuestras batallas, tenemos que abrir nuestros oídos y escuchar qué es lo que Dios está diciendo. Para que Dios cambie tu corazón, tú tienes que ser intencional. Mire que está a tu lado y dice, tienes que ser intencional.
Tienes que ser intencional en encontrarte con Dios todos los días. Todos los días tienes que ser intencional en tener ese encuentro con Dios, en tener esa conexión con Dios. Todos los días tienes que ser intencional en tener esa impresión de Dios que te impresiona de tal manera que tu corazón cambia. Y cuando tu corazón cambia, vas a lograr lo que tanto tiempo has estado tratando de hacer. Cuando tu corazón cambia, ¿sabe qué va a suceder? Tú vas a poder hacer cambios en tu vida. Y a menudo me encuentro con personas que dicen, pastor, yo necesito hacer cambios en mi vida. Yo quiero hacer cambios en mi vida. ¿Sabe cómo se hacen esos cambios en nuestra vida? Alguien diga obediencia. Obediencia. Dice que Josué en el versículo 14 y 15, Josué cuando se enfrenta al comandante del ejército del Señor, lo primero que le dijo fue, estoy a tus órdenes. ¿Qué quieres que haga tu siervo? ¿Qué quieres qué es lo que tú quieres? La respuesta de Josué fue, ¿en qué te puedo servir? Cuando tu corazón cambia, escucha bien, cuando tu corazón cambia, cuando tu corazón está tan impresionado de la presencia de Dios, del encuentro de Dios, tu vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar, pero a veces queremos cambio en nuestra vida, pero el cambio tiene que ser de adentro para afuera. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? El cambio tiene que ser de adentro para afuera. Hasta que tu corazón no cambie, se te va a hacer difícil. Y alguien necesita escuchar esto hoy. Alguien lleva tiempo tratando de cambiar su vida. Alguien lleva tiempo tratando de cambiar hábitos en su vida. Alguien lleva tiempo tratando de vencer adicciones. Y yo vengo a decirte, para tú vencer esa muralla, para tú vencer esos hábitos, la transformación comienza de adentro. De un corazón que está impresionado por la presencia de Dios. Un corazón que ha tenido ese encuentro. Hasta que tu corazón no cambie, se te va a hacer difícil. Se te va a hacer difícil cambiar tu genio, se te va a hacer difícil deshacerte de esos celos, se te va a hacer difícil deshacerte de esa baja autoestima hasta que tu corazón no cambie. Y alguien necesita escuchar esto hoy. Vas a seguir preocupado por lo que la gente dice de ti, vas a seguir preocupado por lo que la gente piensa de ti. La importancia de un corazón impresionado por Dios, un corazón que ha tenido un encuentro. A Jesús no le importó dejar su trono, porque Jesús reconocía lo que es estar en esa presencia. Por eso Jesús cuando dejó su trono, Él dejó todo lo que tenía para servir. Él dijo, yo no he venido para ser servido. Y si alguien podía decir, he venido para ser servido, era Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús dejó su trono y dijo, he venido no para ser servido, sino para servir. Eso me dice a mí que el título más grande que tú puedes tener en tu vida no es ser pastor, no es ser apóstol, no es ser querubín. ¿Hay querubín también por ahí? El título más grande que tú puedes tener es el de siervo. El de siervo. Josué le dice, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué tú quieres que haga? ¿Cuántos se atreven a hacerle esa pregunta a Dios? Y dejar que Dios conteste. Porque una cosa es hacer la pregunta y cerrar los oídos para lo que Dios quiere decir. Porque a veces Dios te va a decir, como me dijo a mí, Dios te va a decir, Señor, ¿qué tú quieres? Yo quiero que tú dejes tu carrera. Ouch. ¿Qué es lo que yo quiero que tú me pongas en primer lugar? Yo quiero que tú sirvas más. Yo quiero que tú te tires a las calles. Yo quiero que tú te vayas a las misiones. Yo quiero que tú te conviertas en una persona tan generosa que lo que tú das lo das con alegría y con gozo. Señor, ¿qué tú quieres de mí? ¿Y sabes lo que Dios quiere de nosotros? Dios lo que quiere de ti es obediencia. Alguien diga obediencia. Dios lo que quiere de nosotros es que sigamos instrucciones. Que sigamos instrucciones. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? La semana pasada yo le decía a mi iglesia que a veces nosotros compramos un mueble, queremos montarlo y lo primero, cuando abrimos la caja, lo primero que vemos son las instrucciones, ¿verdad? Y como tomamos esas instrucciones, lo primero que hacemos es que las echamos a volar como si fuera una chiringa. ¿Saben lo que es una chiringa? Un cometa. Porque por alguna razón tenemos
chocamos cuando estamos hablando de seguir instrucciones. Qué difícil se nos hace seguir instrucciones. Qué difícil se nos hace obedecer. Es como que el mundo y la cultura nos ha metido en nuestra mente y en nuestro corazón que obediencia y seguir instrucciones es humillarse. El mundo y la cultura nos ha enseñado que ser obediente es para débiles. Por eso, mujer que estás aquí, cuando están en el carro con tu esposo y están perdidos en la calle, por eso es que al hombre se le hace tan difícil pedir direcciones. I don't know what it is. Nos sentimos como que nos están robando, como que nos están aplastando y se nos hace tan difícil en todos los aspectos de nuestra vida. Nuestra naturaleza pecaminosa nos tiene luchando con lo que es la obediencia y conseguir instrucciones. Nos sentimos que nos están humillando, que nos sentimos que es como si seguir instrucciones sería algo degradante. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Seguir instrucciones, ser obediente, no es degradante. Yo vengo a decirte que seguir instrucciones y ser obediente, al contrario, seguir instrucciones y ser obediente es cosa de gente inteligente. Es cosa de gente bendecida. Ser obediente es cosa de gente bendecida. Ser obediente es cosa de gente inteligente. ¿Cuántos son inteligentes aquí? ¿Cuántos son inteligentes? ¿Cuántos son inteligentes? Pues sé obediente. Seguir instrucciones. Yo sé que luchamos con esto en todas las áreas de nuestra vida. Luchamos con seguir instrucciones cuando compramos un equipo. Luchamos seguir instrucciones cuando el speed limit dice que es 50. ¿Por qué vamos a 55? Se nos hace, nuestra naturaleza, luchamos con seguir instrucciones, con ser obediente. Se nos hace difícil seguir instrucciones. Nuestra naturaleza, y yo estoy convencido que esa acción viene del mismo infierno. Yo estoy convencido que ese sentimiento de que yo no necesito que me digan lo que tengo que hacer, que yo sé perfectamente lo que tengo que hacer, que yo lo voy a hacer a mi manera. Yo estoy convencido que ese sentimiento viene del mismo infierno, porque el diablo y el infierno sabe la bendición que hay para aquel que sabe ser obediente, aquel que obedece la palabra de Dios, aquel que obedece las instrucciones de Dios, aquel que sabe escuchar y obedecer. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios le dio instrucciones a Josué. El primer milagro de Jesús fue basado en instrucciones. Cuando su madre va donde Jesús le dice, necesito que hagas esto. Y ella no le rogó mucho. Ella le dijo, necesito que lo haga y lo vas a hacer. Y se fue y lo dejó. Y Jesús hizo, ni modo, tengo que seguir instrucciones. Y como tenía que seguir instrucciones, comenzó a dar instrucciones a los de él. Dijo, ok, ustedes búsquenme las vasijas, tú búscame el agua y tú llévaselo allá al maestro de obra. Y ese fue el primer milagro basado en instrucciones. ¿Cuántos saben que las instrucciones bendicen? Cuando tú sigues instrucciones, tú eres bendecido. Y Dios le da instrucciones a Josué. Y Dios le dice, el lugar donde tú estás es un lugar santo. Quítate las sandalias. Que el significado de ser santo es un significado, significa ser apartado, separado. Y tú y yo hemos hecho declarados santos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No somos santos por lo que hacemos. Y ese es el error que comete mucha gente, que te dice, oye, ¿tú te crees un santo? Nosotros no somos santos por lo que hacemos, nosotros somos santos porque Él nos declaró santos. Somos santos porque Él nos declaró separados para Él. Somos santos porque Él nos escogió y nos ha separado del mundo. Por eso que nosotros, como hemos sido declarados santos, ¿cuántos han sido declarados santos aquí? ¿Cuántos han sido declarados separados? Por eso es que nosotros como creyentes nos apartamos del mundo. Nos apartamos de las cosas del mundo porque Él nos declaró santos. Eso es lo que dice, esas son las instrucciones de Dios. Alguien diga, sigue las instrucciones.
Pablo escribió en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 17 al 20. Pablo escribió, dijo: con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a Dios, porque ellos están irremediablemente confundidos. Tienen la mente llena de oscuridad, vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el corazón hacia Él. Han perdido la vergüenza, viven por los placeres sensuales y practican con gusto toda clase de impureza. Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Seguir instrucciones y la obediencia es lo que trae bendición a ti. Si tú eres creyente, si tú eres seguidor de Jesucristo, nuestra posición es solo obediente a la palabra que Dios ha dicho sobre nosotros. Porque esa obediencia es lo que te va a llevar a vencer esa batalla que tú estás luchando. Esa obediencia es lo que te va a llevar a la victoria. Esa obediencia es lo que te va a llevar al éxito. Mira cómo dice el versículo 20 del capítulo 6. Dice que cuando el pueblo oyó el sonido de los cuernos del carnero, gritó con todas sus fuerzas. De repente los muros de Jericó se derrumbaron y los israelitas fueron directo al ataque de la ciudad y la tomaron. Guerreros de adoración. ¿Cuántos son guerreros de adoración? Guerreros de adoración que son obedientes. La obediencia, yo necesito que tú entiendas que la obediencia te bendice. La obediencia te bendice. Mira que está a tu lado y díselo fuerte: la obediencia te bendice. La obediencia no es para bendecir, la obediencia es para bendecirte a ti. Ya Dios le había entregado la tierra prometida a su pueblo. Ya Dios le había entregado la ciudad. Ya Dios había cumplido con sus promesas. Ya Dios había cumplido la palabra que Dios había depositado sobre ellos. Ahora lo único que faltaba era activar su fe. ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Ya Dios cumplió lo que Dios te dijo que iba a hacer. Hay una palabra sobre ti y Dios dice: ya yo cumplí con mi palabra. Ahora lo único que falta es que tú actives tu fe para obedecer las reglas de Dios, para obedecer las órdenes de Dios, para obedecer las directrices de Dios. Y para Josué ver la promesa de Dios en su vida, para Josué ver esa promesa cumplida, que yo sé que aquí hay gente que están esperando promesas, que Dios haga promesa. Y para Josué ver esa promesa cumplida, él tuvo que hacer dos cosas sencillas, que es lo que tú y yo necesitamos hacer, y es caminar en fe. Alguien diga: caminar en fe y caminar en obediencia. Hay una promesa sobre ti, iglesia. ¿Cuántos saben que hay una palabra sobre esta casa? Hay una palabra sobre esta casa, una palabra poderosa que Dios la ha dicho a través de los años en esta casa. Y para nosotros ver esa promesa, lo que tenemos que hacer es dos cosas: caminar en fe y caminar en obediencia. Que nos vamos a enfrentar obstáculos, claro que nos vamos a enfrentar obstáculos, pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a caminar en fe y a caminar en obediencia. Hay una promesa sobre ti como creyente, como cristiano que eres. Hay una promesa sobre ti, y que Dios quiere restaurar tu familia, que Dios quiere traer a tus hijos nuevamente a sus pies. Y hay algo que Dios está esperando por ti, porque ya Dios cumplió esa promesa. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo que está esperando es que tú camines con fe y que tú camines en obediencia. Quizás tú estás aquí, estás frente a una muralla de depresión, una muralla de ansiedad, que quizás llevas años, que quizás ya tú crees que es parte de ti. Hay una promesa que Dios ha dicho sobre ti. Que quizás esta muralla parece que es de 20 pies de profundidad y 20 pies de altura. Pero Dios le está diciendo a alguien aquí hoy: camina en fe y camina en obediencia. Yo vengo a decirte que no será la primera vez ni la última vez que Dios tumbe una muralla. Pero Dios está esperando por alguien que dé ese paso de fe. Dios está esperando por alguien que, aunque la muralla se ve imposible,
Dios está esperando un guerrero adorador que dé ese paso de fe y que dé ese paso de obediencia. ¿Qué tal si estamos de pie, iglesia? Yo quiero orar en el día de hoy, iglesia, y quiero que me escuchen muy bien, porque yo quiero abrir el altar para alguien que quiere seguir instrucciones. Yo quiero abrir el altar para alguien que quiere dar pasos de obediencia. Yo quiero abrir el altar para alguien que quizás está cansado de luchar solo, alguien que quizás está cansado del fracaso. Yo quiero hoy abrir el altar, iglesia. Yo no sé cuál es tu situación en el día de hoy. Yo no sé cuál es tu muralla. Pero hay algo que yo te puedo asegurar. Que eso que tú ves que es imposible, ya Cristo declaró la victoria sobre ti. Yo sé que no se ve como una victoria. Yo sé que no se siente como una victoria. Pero yo necesito que tú tengas un encuentro con Dios en el día de hoy para tú vencer. Ya Dios la ganó por ti. Dios lo que está esperando es que tú des un paso de fe, que tú des un paso de obediencia y tú llegues al altar y digas: Señor, yo estoy listo para abrazar la palabra que tú has dicho sobre mí. Yo estoy listo para ver la victoria que ya tú has declarado, lo que tú ganaste para mí. Yo estoy listo. Para alguien que está cansado del fracaso, de fracaso tras fracaso, de alguien que quizás Dios te dio una palabra de un negocio y todavía no has podido ver la palabra de Dios. Yo vengo a declarar: Dios está esperando por ti. Ya Dios cumplió contigo. Ya Dios cumplió su palabra. Dios está esperando que nosotros demos ese paso de fe y que estemos pendientes y escuchando las instrucciones de Dios. Iglesia, el altar está abierto.